Pero qué pedazo de tema, del Planeta. ¿Vieron qué linda letra? Está para un boliche este tema, ¿no? ¿Qué les parece? Ya. Eso, con luces que van girando. Comenzando el Planeta. Gente, ¿cómo están todos? Acá vamos a estar un ratito hoy haciendo un poquito de backtesting. Hoy les traigo otro bot que tenía creado hace unas semanitas, pero que hoy lo vamos a estar probando. Una estrategia sencilla, ¿sí? Con un poquito de lógica metida en un bot que armé para tratar de, obviamente, buscar la mejor configuración en el par, en la sesión, como digo siempre, que mejor convenga, ¿no? Así que lo vamos a probar y obviamente también vamos a probar un poquito el que estuvimos probando ayer, que es el Pepe fundamental con grilla, que sería el Pepe Piranha, ¿sí? El que se viene para el próximo video. Seguramente acompañado también en las próximas semanas con este otro que ya van a ver qué nombre le puse, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. También nos queda pendiente probar bueno, cualquier bot de los que he ido creando, pero acá tenemos para probar varios bots, pero me quedó pendiente para hacer backtesting en las mañanas. Está bueno, aparte de operar, también probar Pepe Cazador de Ballenas, ¿sí? O el Lucky acá, el Duende de la Suerte, y obviamente
obviamente el último video que subí, que es del osito Teddy, este que está acá, el osito de peluche, ¿sí? Es tan tierno el amigo que vale la pena, ¿no? Tenerlo a tu lado. Así que bueno, vamos a probarlo porque es muy interesante la lógica de este bot también, ¿sí? Muy interesante, se puede ir mejorando también, pero así como está me parece que está bastante bien, ¿sí? Vamos a pasar un poquito primero antes de ir a la gráfica del MT4 o MT5 que vos tengas. Vamos a ver un poquito lo que es criptomonedas, Bitcoin. Acá tenemos un Picasso de fondo, a ver qué pasó acá. Vamos a borrar acá los dibujitos. Con Pepe Milán. En los meses, semanas, la caidita. Recuerden que esto viene de una tendencia alcista y obviamente llegó a un techo, ¿sí? Un techo que lo rompió, llegó a máximos históricos, volvió a romper. Y bueno, lo que digo siempre, ¿no? Para no repetir lo mismo, vamos a concentrarnos solamente en la última etapa, los últimos ciclos acá, con velas diarias. Recuerden que estas son velitas diarias y después nos metemos dentro. Bitcoin, ¿qué podemos ver? Bueno, en este momento está haciendo un retroceso interesante. Ojalá que venga a visitar estas zonas como para dar un poquito de alivio a los pepes que están con las altcoins en general, top 100, top 200, que están ahí al rojo vivo, que ahora vamos a estar viendo acá, ¿ven? ¿Sí? Fíjense acá, están al rojo vivo las amigas, no hay una verde. ¿Sí? Se vino el invierno crudo de golpe, pero pasa eso, amigos, pasa mucho. ¿Por qué pasa? Porque es así, las ballenas se las saben todas, ¿sí? ¿Qué decían todos los pepes? Viene un halving, yo también, no todos. Ahí viene un halving, ¿sabes qué? Explotan, bueno, ¿explotan cómo? Quizás ya explotaron muchas, pero no con un 1000% ni con un 100, sino con un 10, y muchos lo supieron tomar y otros no. El que no lo supo tomar, o esperará un par de semanas, meses, o se meterá a hacer scalping sobre esas moneditas en la plataforma que estén operando, o hacer promedios cada vez que cae, compras un poquito más, si el proyecto vale la pena. Si no vale la pena, muchas veces tenés que agachar la cabeza y seguir con otros proyectos, y ese lo podés mantener, o lamentablemente tenés que, ¿no? Vender esas moneditas a otra moneda estable o a otra criptomoneda. Pero bueno, no casarte con esa monedita, ¿sí? Bien, así que bueno, esto es en la semana. Fíjense lo que fue la semana para las criptomonedas. Una semana roja, sangrando. Están todas. Hay algunas que sobresale, pero son pocas. Fíjense en acá. La mayoría entre un 30 y un 40. ¿Qué moneda te puede caer un 30, un 40, un 50%? 47,3 esta. Mirá lo que es. En una semana, en un mes y en un año. En un año hay algunas que están por encima del resto. Fíjense en lo que son estas. Si te hubiera tocado una de estas, sabes, ¿no? Y la mayoría están, fíjense lo que es RON, PIT, CKB. 80% del valor cayó, 83%, 79%, 73%. Una locura, loco, ¿no? Mirá, Mina, 83%. Proyectazo que lamentablemente, empezó a caer y no se levanta. Los amigos no lo levantan, y bueno, ahí está. Así hay varias, 72% hot. Ya están, ¿no? Obviamente no caen porque los proyectos son malos, la mayoría caen, como digo siempre, casi el 99,9% porque cae Bitcoin. Pero Bitcoin cae un 5 y ella cae en un 100, un 80, un 70, un 30, ¿sí? Es así, es una correlación directamente proporcional y en forma exponencial para muchas criptomonedas en general, ¿sí? Acá estamos con las top 200. Parate, vamos a ir a las top 100. A ver. Bien acá, a ver. En la semana, fíjate acá. Flow. Mira Flow, che. A ver, Flow. ¿Qué pasó acá? Rango, puesto número 93. Capitalización de mercado 633 millones, ¿sí? Y bueno, Flow, ahí está, ¿sí? Y bueno, miren XRP, ¿no? Interesante, se nos iba, se nos iba con Trump. Mira ahora cómo cayó. Los amigos que no vendieron acá pensando que se hacían un por 10, un por 100, un por 200. Siempre páguense, gente, páguense. Y el resto, el poquito que te quede, si querés, dale, espera, ¿sí? A tirar la moneda para arriba de qué pasa. Pero miren ahora, tenés que esperar quizá un par de años, un par de meses o más caídas, ¿sí? Lo que sí pueden hacer, que es lo que recomiendo, es ven que esto cae y sube. Bueno, ustedes no ven acá que hay impulsos y retrocesos, ¿no? Bueno, es comprar y vender en scalping para recuperar por lo menos el objetivo que tenías cuando estabas acá arriba, ¿sí? No es necesario que llegues a 2,63 la monedita,
pero con que acá hagas compra y venta con lo que con el mismo monto, la calidad, el monto, la cantidad es la misma, el monto es otro, más bajo, pero vos podés ir comprando y vendiendo si sabés, y tratar de buscar zonas ¿no? de convergencia para poder llegar ¿sí? con esas scalpings, turbos o como le quieras llamar, a conseguir ese monto que hubieras vendido acá arriba cuando llegó en esta fecha de acá, ¿sí? Así todas, así Forex, así todos, Bien, estábamos con Bitcoin acá. Vela alcista hoy, chiquita. Acá vamos a meternos con el zoom. Ahí está, mirá. Esa velita que está acá es la velita diaria de hoy. Esta fue la de ayer que completó las 24 velitas de una hora. Esta todavía no. Ahí va un par de horas, donde el precio llegó a estar con este low, ¿no? Que está acá, ¿sí? Y este high que está acá, que son mechas, porque el precio anduvo por acá, pero no cerró la vela, ¿sí? Y anduvo por acá, pero no cerró. Como todavía no cerró, cuando la vela cierre, puede cerrar por encima, por debajo o en el medio, y ahí veremos el cuerpo como queda dibujado, ¿no? Por eso les digo que vela japonesa, la información que tiene es bastante interesante, ¿sí? Así que bueno, por ahora un pequeño cuerpito, un doji, si querés llamar ahí, una velita, un trompito. Vamos a ver si el precio, no hay mucha volatilidad. Recién pasó una noticia de alto impacto, el IPC, todo total en rojo para el índice, que lo vamos a estar viendo. Y bueno, seguramente ahora se ajusta un poquito, pero cayó mal el dólar, acá no se notó mucho quizá la subida, o no la vimos, pero capaz que subió y se devolvió un poquito a favor de Bitcoin en contra del dólar Tether, ¿sí? Así que bueno, me meto dentro de esta velita. Estamos viendo una doji, lo que vamos a encontrar dentro de este mundo, acá, una consolidación. Vamos a ir a velas de una hora. Ahí está, ¿ven? Obviamente acá me voy a otros días, ahí, ¿ven? Un par de horitas, el día comenzó ahí más o menos, dice el amigo, por acá, un poquito más por acá, ahí estamos. Es una consolidación por ahora tratando de romper. Fíjense que el precio, el cuadradito, es este que está acá. Y el precio tuvo por encima, por debajo, pero obviamente todavía la vela no cerró, ¿sí? Así que ahí vamos, tratando de llegar a zonas de resistencia que están acá arriba. Interesante, ya rompió esta resistencia que está acá, este alto. Y bueno, y el precio, si vos lo ves, por ejemplo, de forma, ¿no? En diagonal, acá podemos marcar un canal, ¿ven ahí? ¿Sí? Ahí marcamos un canal para el que quiera operar Bitcoin. Ya está para hacerle una entradita. Ahí está devolviéndose, ¿no? Para compras puede ser, para llegar a este canal alcista, ¿sí? También podés esperar, el que quiere, ¿no? Ver el rojo, esperar que rompa alguna zona de soporte acá, sobre todo esta que marqué acá abajo, para ir en ventas hasta esta zonita, ¿sí? Y después depende de la configuración, de la gestión que tengas, ¿sí? Porque muchas veces te va a pasar que viene hasta acá, el precio viene, no te toca el TP. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Cierro o no cierro? No, lo voy a dejar porque yo sé que no puedo tocar. No, hay veces que te pagaste la mitad, aunque sea, negro. Se te devolvió y si tenés stop, fuiste, ¿sí? Bien, gente, así que bueno, por ahora tenemos una pequeña tendencia alcista en el doji diario, ¿sí? Vemos acá, impulso, ¿por qué? Porque vemos que rompe altos, ¿sí? Altos más altos, bajo más altos, ¿sí? Me voy a ir a velas de 5 minutos y nos vamos al índice. Estamos, ¿ven? Un canal alcista. Acá está haciendo un rechazo, ¿ven? Vamos a ampliar a ver el rechacito que está haciendo en 5 minutos. Muchos las velas chicas no las utilizan, sino que utilizan velas mayores. Pero para que las velas mayores existan, salen, ¿no? De las velas chiquitas, ¿eh? Entonces está bueno poder ver en las velas chiquitas lo que sucede, ¿no? Ese ruido que le llaman, acá está, ¿sí? Fíjense en el rechazo. Esto tiene que ver, a ver. Sí, acá 9:30. Esto fue la noticia de alto impacto. Este mechazo llegó hasta acá arriba porque le fue mal al dólar, ¿sí? Y se devolvió. Obviamente llegó a estar de vuelta prácticamente donde la vela antes de las 9:30 estaba, ¿sí? Ahora veremos si sigue a visitar esta mecha, que es interesante. Y si sigue, puede venir a visitar el canal que está allá arriba, que les marqué en temporada más grande. Acá lo ven ahí. Y no quiere decir que suba. Pero bueno, ahí va, ¿sí? Siempre a favor de la tendencia, dice el amigo. Ahí estamos. Voy a tomar un mate. ¿Cómo le va, Pepe? Buenos días. ¿Estás trabajando? Sí.
Mira, escucha. Eso. ¿Y anda este? Ahí está, sí. Ahora sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Espero que estés bien. Gracias por saludar, genio. Acá estamos, arrancando. ¿Viste cómo cuesta arrancar, no? Después de unas arduas vacaciones, el amigo se había tomado 6 años de vacaciones. No, me gusta el descansito. Espero que estés bien, ¿Cómo estás? Bien, tranqui. No salen los mensajes. Capaz que te voy a tener que meter mano. Y bueno, la camarita sale por ahora. Bien. A ver, vamos a meternos dentro de... Nos vamos... Escuchá. Escuchá. Le puse un chiflido, ¿escucharon? Ahí de fondo. Pajaritos le puse. Falta el angelito, falta, ¿no? Bien, me voy a... podemos ver alguna cripto más, pero ¿para qué, no? Entonces, vemos que están todas. No va a pasar nada raro. Me voy a ir a... lista roja. Vamos a ir al índice a ver cómo cayó. ¿Qué les parece? Un ratito. Voy a ir a velas diarias primero para encontrar, ¿no? Cómo se forma la vela diaria. Me voy ahí, Vamos. Ahí está la vela. Uy, che, pero... Uy, qué pedazo de vela. Si el amigo era alcista, No, vamos a ver ahora qué pasó, Esta tribulación. Decía, no se acordaba la letra. El amigo había hecho el tema. Velas de 1 hora. Miren lo que es esto. Ya se acomodó la vela. ¿Ven esta mecha? Ahí les voy a mostrar. ¿Ven esta mecha que está acá? Vamos a ampliarla. Ustedes dicen, pero no cayó el índice. Bueno, vamos a ver acá, miren. No, tampoco la gran cosa, pero esta mecha seguramente fue la de la noticia cuando fue negativa y después se devolvió en minutos, ¿no? Eso es así. Como el Pepe fundamental. En minutos se devolvió, en segundos, no en minutos. Así que me voy a ir a velas de 5 minutos. Ahí está, 9:30. Esta vela fue, miren, esta vela fue la de la noticia de alto impacto. Yo lo amplío para que lo vean ustedes, pero lo vamos a poner más chiquito para que vean. ¿Ven? Esta vela, ese mechazo es el que te saca los stop o el que te da un profit. Pero muchas veces se amplía, fíjate que en esos segundos el spread se te amplía 3 veces más, ¿sí? Y te toca la orden y se devuelve. Cuando se te devolvió, la orden te quedó allá arriba abierta. Por eso tenés que tener técnicas, ¿sí? Y aprovechar que después vuelve un ratito. En ese movimiento que vuelve, tenés que aprovechar. O se devuelve y buscarle la vuelta, ¿no? Vamos a ver velas de 1 minuto para que vean cómo el precio en 1 minuto vino hasta acá, ¿sí? Ahí está, ¿lo ven? Esa fue la vela que te quemó la cuenta. Si el amigo ahí me quemó la cuenta, estoy leyendo acá. ¿Que te quemó la cuenta? Si el amigo... No. Quemando cuenta. ¿La quemaste la cuenta? No. Y dale duro, Para un asadito, ¿sabes qué lindo? Buenos días, ¿cómo le va? Espero que bien. Saludos, Pepe Music. Aguante, Pepe Music. Rock and roll puro. De acá de Argentina. De Córdoba, ¿no? Córdoba capital. ¿Cómo le va? Ahí vamos. Escucha esto. Elijan tema, gente. Elijan, a ver, ustedes pueden elegir el tema que quieran, Si no me voy a quemar acá con... Me quedó, viste, el loop, la repetición del tema. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Para que le voy a sacar porque... Elijan ustedes un temita, gente, Acá estamos, vamos a estar un ratito nomás. Es para ir acostumbrándome de vuelta, amoldándome a lo que vengo haciendo hace años, todos los días en vivo. Hemos estado 3 horas y media, un año entero, operando en vivo todos los días, gente. Hoy es como que cuesta arrancar un poquito, pero tengo grandes ideas para los pepes que estén, ¿no? Pero como les digo, tenemos que ser varios pepes, porque no sirve 1 o 2, porque es muy poco. Por más que ese 1 o 2 sean excelentes personas y buena gente, y gracias por estar, necesito muchos pepes para que empecemos a armar tipo un grupazo donde podamos ir buscándole la vuelta, no solamente a las técnicas Xinjiang, sino a los bots que la idea es este año darle duro al algoritmo para empezar a compartir con los pepes y que empiecen a entender que podés utilizar las dos cosas, o una sola o la otra. Si te va mal manualmente, que te acompañe el amigo, y si te va bien con el amigo, ¿no? El bot, ¿no? Vamos a aclarar. Y bueno, ahí está, ¿no? Esa es la idea, con distintas técnicas, estrategias, buscarle la vuelta al mercado. No es solamente riesgo 3 a 1, 2 a 1, 8 a 1, es otra cosa, ¿sí? Eso es
¿sí? Para vender muchas veces, ¿sí? La idea es buscarle la vuelta con lo que vos vayas a vender al mercado, ¿sí? O a comprar, ¿sí? Vos salís, golpeás, tocás timbre y vendés una media. Algunos te dicen que no, otros te dicen que sí, y tenés que buscarle la vuelta, y no siempre de la misma manera, ¿no? Tenés que actualizarte. Hay personas que te tenés que hablar de una forma, hay otras que tenés que hablarles de otra, y hay otras que le tenés que vender una garantía extendida. Es así, ¿sí? Bien, escucha. Uy, qué lindo tema. Este va de vuelta, ¿eh? ¿Le gusta este? Ya, escuchá, Bien, ahí va el índice levantando. Ustedes dirán, che, pero vos dijiste que cayó por la fuerza de la noticia de alto impacto. Sí, cayó. No te digo que rompió, pero esta vela, ¿sí? A ver cuánto hizo ahí. Por lo menos. Bueno, tampoco hizo la gran cosa, pero 30 pips en un minuto, en unos segunditos hizo, ¿sí? Eso es lo que pasó hace unos minutitos atrás. ¿Sí? Estamos en velas de un minuto. A las 9:30 hubo 3 noticias de alto impacto que fueron negativas para el dólar, que se las voy a compartir acá, a ver si no me quema la luz. Ahí está. ¿Ven? Rojo. 0202 280 negativo, ¿no? Lo que es el IPC mensual y el anual comparado con la previsión y el anterior, ¿sí? El tiempo es una maldición. Me quemó todo acá, ¿eh? El tiempo es una ilusión. Cada vez que pongo esa pantalla, ciego quedo, ¿eh? Acá estamos, dice la señora. Disfrutando del vivo de la planeta Pepa, decía, del planeta Pepe. Y muchas gracias, che. Bueno, elijan un tema, aunque sea. Esto, ustedes recuerden que esto es como una radio. Yo le puse, que está buena la idea, es Radiolandia de Pepelandia, ¿sí? Así que ahí estamos, en el planeta, nos subimos a la nave. Disfrutamos un ratito en el planeta Pepe y después nos volvemos, ¿viste? Porque el oxígeno se agota en el planeta, ¿eh? Tenemos que volver a la Tierra, no queda otra, ¿eh? Es hermosa también, ¿sí? Escucha. Qué bonito que se ve esto. Bien. Vamos a la gráfica porque yo en un rato a ver, son las 10. Bueno, me queda un rato más, obviamente, porque les tengo que mostrar lo que les escribí en el Discord y en Telegram. Muchas publicidades no hay en Discord y Telegram. Y los Pepes no sé si se enteran que estamos en vivo, pero acá estamos, gente, ¿sí? Trato de estar en este horario cuando puedo. Recuerden que yo estoy operando también, ¿no? Entonces muchas veces se me complica, ¿no? Y tengo que, ¿no? No puedo estar a la vez en 2 o 3 lugares porque se complica, ¿no? La cuentita de ser amigo, ¿no? Tenés que llenar la heladera, ¿viste? Y bueno, después llenamos la heladera acá con que sea 1 kilo de aguja común, ¿viste? Como para el puchero. Así que bueno, gente, a ver dónde estamos acá. Tenemos... Bueno, ustedes quieren operar algún par, alguna divisa, algún índice, algo. A ver, la fuerza me avisan y lo vamos viendo también, ¿sí? Recuerden siempre eso, ¿sí? Que es el mástil del planeta Pepe, ¿sí? La fuerza de la moneda, para ir chequeándolo también. Tengo muchas herramientas nuevas que traje, pero tengo tantas cosas que fui armando que no sé por dónde arrancar, ¿sí? Entonces me la paso hablando y no puedo mostrar nada, nunca. Que sí, lo termino mostrando, pero siempre falta algo más, ¿viste? Porque son tantas cositas. Vamos al MT4. Me voy a tomar un mate mientras, ¿eh? A ver si el Pepe... falta el otro Pepe. ¿Cómo era el otro Pepe? El Pepe... Bueno, hay un Pepe que me escribió por privado. Bueno, no me acuerdo el nombre. Después me acuerdo. Pero bien, gracias, loco, ¿eh? Bien, aquí disfrutando de una cerveza, dice el amigo. No, a esta hora no, Pepe Gatillo. No, te va a reventar. Decía, no, pará, dice, no me quemé, que es disfrutando el libro, no dije cerveza. Bueno. No, ese no. Ese cada tanto pasas, ese no, ese es amigo también. Qué grande que sos, genio. ¿Cómo te acordás vos? Bien, vamos a pasar. Cada tanto pasa, a ver si puede rescatar algo para vender, ¿no? Vámonos al MT4, ¿bien? Nos vamos al MT4, nos metemos ahí. Bueno, gente, les pregunto a los 100 que están en vivo en este momento, si el amigo, ustedes digan a cuál de todos, digan ustedes, ¿no?
No puedo hacer sorteo, gente, porque gano yo si tiro el sorteo, ¿viste? Eran, ¿no? Tremendo esto, ¿no? A ver, ¿quién pone un ja? Un ja, aunque sea. No, vamos a ver si en el MT4 o MT5 es lo mismo. El bot es el mismo, ¿sí? Somos 1000, dice el amigo. Sí, pará, que no entran más en la nave. No, mejor, porque ¿sabes lo que me estaba consumiendo de nafta la nave? Cuando no íbamos hasta el planeta era tremendo. Eran 20 personas, 30 en vivo, era una locura. Llegábamos, me consumían nafta, ¿viste? Así que bueno, ahí estamos. Che, doctor, dice, ¿qué hay para los dientes amarillos? Lo mira el doctor y dice, corbata marrón, ¿viste? Lo mató ahí, ¿viste? Lo mató. Bien, no tenía cura el amigo. Bien, ¿les gustó el chiste? Me voy al MT4. Lo que pueden hacer, gente, es poner, si quieren, ¿vieron el bot de ayer alguno o no? Vos sabés que justo ayer encontré otro bot y le agregué algunas cositas que ahora les voy a explicar a ustedes, pero la idea es, si quieren, a los que están en vivo, te los paso por Discord para que lo prueben. Recuerden que nunca cobré nada, no es que... no, si quieren lo prueban, me dicen yo lo quiero y se los paso a este que vamos a probar ahora. Y si lo mejoro, se los paso con las mejoras. Y si no, a lo que voy, no es que lo voy a utilizar, pero la idea está buena. Y quizá a ustedes les sirve para operar de forma manual también, ¿sí? Pero bueno, ahí va, vamos a ver. Escucha. Me voy a ir despacito, como quien dice, al MT4, ¿sí? ¿Les gustó la foto del osito, gente? El osito, vieron que estoy como cariñoso, el osito Teddy le puse. Acá está, a ver si las puedo compartir. El osito que es el robot del fin de semana pasado, ¿sí? Está muy bueno, lo estoy dejando para cuando seamos más pepes, para poder hacer un backtesting y vean la cantidad de ideas que se le puede hacer, ¿no? Me voy, a ver ahí. Encontramos. Ahí está. Mirá, para vos. Ay, qué bonito, por favor. Qué bonito. ¿Saben quién falta? ¿Que no saben quién falta? El Diablito, el ingeniero Barqueta y el Angelito. Falta un par de compañeros, che. No sé qué va a pasar, pero bueno. Mirá, yo te digo una cosa, Pepe. Dejate de hablar tanto y ponete a montar los robots, Pepe. ¿Cómo? ¿1000 personas qué, Pepe? Si tenés 3, 4, 5 pepitos re buenos ahí, pero 1000 no, Pepe, aparte si son muchos, después vos no te vas a acordar quiénes son, Por lo menos tenés que llegar a 50 Pepe en vivo, o 40, y empezar a sortear y regalar todos los robots que te vas creando, Pepe, ¿sí? Me gustó mucho el del osito. ¿Por qué le pusiste osito de peluche y no osito Teddy? Teddy me gusta a mí. Es muy lindo, Teddy. Sí, le puse osito de peluche. Para que bajo la música acá. Tiene sentido, ¿no? Porque quise poner como que eran vendedores buenos, ¿viste? Una cosa así, un vendedor bueno. Se lo puse en inglés, obviamente. Si ponía osito de peluche iban a pensar que era, ¿no? Que vendíamos muñecos. Entonces le puse EA, que es un bot, expert bot, Teddy Bear. Teddy Bear, Bear es oso y Teddy es el osito Teddy, de peluche, ¿sí? Había un dibujito acá en mi país, o un muñeco que vendían en un canal re viejo, ATC, ¿se acuerdan? Altura totalmente corta. El osito Teddy que salía en la tele, ¿se acuerdan? Un osito había, algo así era, pero bueno, no me acuerdo. Bien, lo que no me gusta, no sé si les pasa a ustedes, había armado otros fondos, porque me especializo en armar miniaturas, no sé si se han dado cuenta que estoy perdiendo más tiempo armando los fondos, los robots los armo un poquito más rápido, pero... los fondos me encanta armarlos. En este caso, me hice la remera, decía el amigo. Tengo el osito Teddy y los anteriores. Después les voy a mostrar algunas fotos si les gusta, no sé, de los que había armado anteriormente. Pero vos podés creer que había un osito sentado en el medio de un parque en una hamaca solo.
como con la cabeza caída. Un poquito de miedo me daba. Después había otro osito que había puesto sentado al revés en un rincón. No, digo, si lo pongo, viste que siempre puse el conejo negro. ¿Se acuerdan del conejo negro? Después el otro, la bestia. Unos fondos hermosos, pero vamos a cambiar, viste. Hay un poquito, bueno, este me dio ternura, pero después me pongo a mirar. Cuando ya lo había armado, no había prestado atención y hay una cabeza acá abajo chiquita, ¿viste? Digo, uy, esto es un poquito medio, no sé si es, ¿me entienden? Digo, bueno, ahí está, lo dejé. Pero inclusive lo puse así nomás, ahí está el nombre de la publicidad ahí de fondo. La idea era armar el robot, pero pues si no estoy 10 años con la miniatura. Me agarro un domingo para armar un video y estoy 1 hora y media para armar el robot, quizás ya lo tengo armado, pero para armar algunas cosas y estoy como 6 horas para armar una miniatura. Una miniatura, esa que ustedes ven que aparece Pepe Mila con el dedito y los muñequitos, bueno, tremendo. Así que bueno, ahí estamos. Para que voy a poner acá sumate con signo de interrogación. ¿Cómo era? Sumate. A ver si. Uy, no me anda teclado acá, ¿eh? Bueno, a ver si anda el corazoncito ahí algo. Vamos a tirar un Disney. A ver, ¿qué tiré ahí? Algo tiré. Bueno. Me parece que tiene un Bob Esponja verde. Está verde. Me voy a ir a dónde? A poner música. Y seguimos. Quedó sin wifi esto, ¿eh? Ah, no, está bien, estamos. Bien, vamos a dónde. Me voy a ir a lo que les decía, ¿sí? En el caso de que sumate, algo así era, sí, sumate, con signo de interrogación al principio o al final y te tiraba los links, pero no sé si los está tirando, ¿eh? Habría que ver en un ratito. Lo que voy a hacer es, voy a ver si puedo. Después les voy a compartir a ustedes, chicos, el que quiera, para probar, obviamente para que lo prueben en demo. Si les gusta lo tiran, cada uno hace lo que quiere, ya somos mayores, ¿no? Lo van a... No, me parece que era sumate con el signo de interrogación al final, ¿no? O al principio, la verdad, al revés. Pero bueno, no sé qué era, algo era. Ahora después vamos a ver. ¿Viste? Sumaba y se iba uno, ¿viste? Cada vez menos era. El osito se quedaba. En un ratito miraba a Pepe Gatillo en la pantalla y estaba. El osito no estaba más, ¿viste? Ya no quedaba nadie. Tremendo esto. Pero sí estaba el angelito, ¿sabés? El angelito, escucha. Angelito para vos. Ay, Pepe, si vas a estar lleno de Pepe acá, lo que pasa que vos sos Aragán, no te gusta hacer publicidad porque tenés miedo, siempre se te suma un chanta vos. Entonces se te suma un chanta y vos porque no querés compartir esos chantas, no haces publicidad. Yo te conozco, Pepe, yo te conozco, Pepe. Tenés que hacer publicidad, chanta está lleno, si no, no te va a ver nadie, Pepe. Y bueno, pero queda grabado, ¿no? Bueno, que va quedando grabado y ahí estamos. Igual viste que nunca termino de contar todo. Bien, vamos a ver, seguimos. Escucha. Un chanta, dice el angelito. Un vendehumo, diría el amigo. Es lo mismo, me parece. Bien, acá que pongo Pepe Fue. Miren los bots que tengo acá creados. Todo mío. Esto es de Lucky Gold. Viene en varias opciones. ¿Dónde está el que armé acá? Le puse hasta el fondo. Mira el gato negro. ¿Se acuerdan del gato negro? Mira los telarañas. ¿Te acordás de los telarañas, Pepe? Después seguimos con eso, Me falta todavía el empujón para arrancar con todos ustedes de vuelta, ¿viste? Me cuesta arrancar después de los descansos. Es tremendo lo mío. Ya estoy más viejo, ¿viste? Ah, Pepe, si siempre estás todo el día tirado ahí. Estás todo el día tirado, Pepe. Levantate y caminá, Pepe. Caminá, Pepe. Camina y anda. Bien, miren cómo le puse de nombre. ¿Qué dice ahí? A ver si alcanza. El que alcanza a leer qué dice, se lo comparto. Voy a buscar agua. Si el primero que ponga lo que dice ahí, se lo comparto. Es un bot que voy a poner ahora en ratito. Obviamente, ese bot vos le podés agregar al bot ese lo que vos quieras, ¿sí? No sé, ponele. Che, Pepe, vos sabés que me parece que el bot está bárbaro, pero le podés agregar un indicador. Dale, se lo agrego. Y le podías agregar un TP más arriba. Bueno, ponéselo vos ahí. Pero no, digo, un trading stop que no tiene. Dale. No, mejor un break even. Bueno, dale. No, mejor. Ay, le corté el teléfono, no le atiendo más, ¿viste? Nah, era insoportable, ¿viste? Porque hay alguno que le da una mano y se te cuelga, ¿viste? Bueno, vamos. Y más barato, dice el amigo, ¿no?
Acá tenemos de fondo el duende de la suerte, acá tenemos la ballenita. Este está bárbaro, gente. Al que no le gusta operar mucho, este te hace... vos ponés el horario en que vos querés que opere la ballena, está de fondo, pero vos serías un Pepe común, ¿no? Una persona común, un Pepe, un trabajador normal, un comerciante, ¿sí? Donde ponés las órdenes, cuando el bot la abre en el horario que vos le ponés, y hasta que no toca alguna orden, medio parecido al fundamental, pero para el euro dólar, los backtesting que he hecho parece que está bueno, ¿sí? Entonces, quizás en el día te haces, no sé, el 1% y el bot se apaga. O el -1 y se apaga, pero en el tiempo suele estar por encima lo ganado de lo perdido, entonces no está mal, que es más tranquilo, ¿sí? En vez de 1000 operaciones te hace 5, ¿sí? Si anda, ahí está, se me había ido el micrófono, digo, ¿qué pasó? Se me fue el micrófono. Ahora se escucha, ¿no? Hola, hola. Estamos en vivo, ¿qué tal? Bien, Beatles, vamos a poner los Beatles. Fíjense, todavía no le hice el fondo porque la idea era agregar algunas cositas al bot, ¿sí? Sí van a aparecer un par de indicadores porque trabaja con un par de indicadores. Vieron que le puse en Discord, no sé si lo leyeron, y en Telegram tiene un sentido lógico, algo lógico tiene, no es que abre por abrir una grilla, tiene un sentido. ¿Por qué lo abre? Porque hace un retroceso, ¿sí? Ahí vamos a ponerlo, acá está, ¿lo ven? ¡Ah, qué lindo! ¿Qué están viendo de fondo? A ver, para ver si alguien me puso, ¿cómo se llamaba? Beatles, muy bien. Ese ahora se los comparto, A ver, ahí tenemos Beatles. ¿Qué dice ahí? Bien, Pepa, se lo ganó. The Beatles, bien, ahí está. Ahora te explico cómo funciona, ¿sí? Y bueno, ¿qué dice acá? Vale. Vallenato, no entendí ahí, Hi, where are you from? Yo soy de acá, también de Córdoba, decía el amigo. Bueno, no sé. Ah, por la ballena, está bien. Bien, ballena, atás una ballena, ¿no? Atás una ballena. The Beatles. Sí, el punto EX4 es la extensión de solo lectura del robot, ¿sí? Es el código que sería lectura, ¿sí? No escritura, que sería el otro. Pero no importa, bien, excelente ahí, A ver, 3x3 o 2x3. ¿Qué dije ayer en el minuto 30? Le buscaba la vuelta para no regalarle, loco, ¿viste? Tremendo. Bien, ¿de qué color estaba vestido? Bien, no. Ahí está, ¿los ven los amigos? ¿Los 4? Bien, le quise hacer un homenaje, obviamente, ¿no? Vamos a tirar, a ver si acá esto, ¿qué pasa acá? Prendo. Ahora que acá borro esto, ahí está. Vamos a ver si anda primero y después vemos de configurarlo. Yo después les explico un poquito cómo funciona. Lo podemos explicar por Discord, si no, ¿sí? Les explico cómo funciona la idea. Bueno, Pepe Gatillo, a vos también te lo voy a pasar, Se los paso a los dos, Así lo tienen los dos y prueben. Obvio, yo se los paso, no es que vos lo tenés que utilizar en real, pero capaz que te da una idea para operar en real o para meterlo en real, ¿sí? No está tan mal, está interesante. A ver, yo les voy a poner los indicadores que los están viendo ahí, un RSI y un par de medias móviles, APHR, después vos podés cambiar el periodo de la media, también los niveles o el periodo del RSI, que es un oscilador, así que está acá abajo, ¿sí? Yo les voy a tirar acá, vamos, ahí va. Y me tienen que decir si tienen idea
Si quieren, ¿Qué es lo que está haciendo el bot para ustedes? ¿Por qué se mete en ese lugar? A ver, ¿quién sabe? El que me conoce. Ahí va, Ahí va. Che, re lento esto. Uy, qué lento que es, mirá. Pero los Beatles, mirá cómo caminan los Beatles, che. No, ¿viste? Ay, me encantó este bot. Mirá cómo caminan los amigos acá, ¿lo ven? En el medio, mirá, se van. Era retrucho el fondo, ¿viste? Mirá cómo va caminando. Guíense por la línea que está acá. Ahí hizo una operación. Ahí está. ¿La ven? ¿Qué hizo ahí? ¿Una qué? A ver. Una ven. Che, tendría que sacar acá el logo este. Vamos a ponerlo de vuelta. El logo lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Así pueden ver las órdenes. Párate, a ver. Permiso, Uy, ¿dónde va acá? Bueno, no, me olvidé poner el... Bueno, va a quedar ahí arriba, ¿sí? No queda otra. Me olvidé poner la opción para elegir si quiero arriba, izquierda, abajo, ¿no? Izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, ¿sí? Esos 4 extremos. Acá, acá, acá o acá. ¿Sí? Me olvidé, después lo agrego, ¿sí? Para que lo puedas elegir si querés ponerlo acá, acá, acá o no ponerlo, ¿no? Y le podés cambiar el color. Le podés poner, mirá, esto te lo voy a cambiar para vos, ya que lo ganó Pepe Music, Peppa Music, le voy a poner un color para Peppa Music. Mirá, le pongo ahí el título, le pongo acá el color, le dejamos así y acá le pongo para vos, mirá, esto es para vos en vivo, mirá, por haberme acompañado. A ver si te gusta, esto. Y para Pepe Gatillo también, si te gusta Pepe, no hay chucho ahí, mirá, ¿te gusta ahí? Ay, qué lindo, está muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí va. Uno lente para Pepe, che, sí, no leo. Qué grande, dice. Ahí leía, qué grande, dice Pepe Gatillo. Leía todo mal, viste, no veía nada el amigo. Bien, ahora sí. Vamos a tirar. Mirá el color que te puse, Peppa Music, para vos. Vos después le ponés, inclusive, mirá lo que haría. Como vos sos una dama, yo te pondría, en donde dice Trading Planeta Pepe, ahí le pondría un rosa más. Mirá, yo soy muy estético en eso. Le pondría así, a ver si te gusta ahí. Ahí, ¿ves? No, muy, pará, Van 3 horas. Te pasaba, bueno chicos, nos vemos mañana. Pará, más clarito, pará. Ahí, medio tirando a blanco, ¿entendés? Lo aclaro un poquito. Y ahí está. Y el otro, que está muy chillón, color magenta, lo voy a aclarar un poquito. A ver ahí si le gusta. Si no, le podés poner el color del club de Boca Juniors, ¿no? Azul, amarillo, azul, ¿sí? O lo que vos quieras. Bueno, vamos. Los Beatles medio rosa, Pink, de Beatles Pink. Ahí va. Vamos. A ver, la primera orden, quiero que miren, ¿Qué está haciendo ahí, gente? ¿Qué hizo ahí? A ver. ¿Quién me dice qué hizo ahí? Una venta. Bien. ¿Por qué hizo la venta ahí para ustedes? A ver si tiene sentido esto. A ver si se dan cuenta que hace el bot. Seguimos. Le puse 30 pip, me parece una locura para... ¿qué tiempo? Ah, H1, no, está bien. Bien, está bien. Ah, acá le puse muy cortito esto, muy cortito, parate, a ver. ¿Cuántos pip hay acá? De acá hasta acá. 35. Párate que lo cambie un poquito esto. Voy a esperar un segundito. Bueno, vamos a esperar a ver qué hace. Nada más. A ver si cierra en promedio acá. Déjame ver, a ver. Quiere cerrar en... Bueno, no se alcanza a ver acá el numerito porque está rosa fuerte. A ver un segundo. Tiene hasta acá abajo el RSI. A ver, dale. Dale. Voy a ponerle 60. Así en H1 para ver una... Sube que suba, no importa. Claro, cerró, está bien lo que hizo, cerró, pero le voy a cambiar algunas cositas para ver. Voy a poner acá una distancia. A ver. Después les explico a los Pepe que se los voy a regalar. ¿Sí? Distancia
Vamos a ponerle un poquito más de distancia, ¿sí? Porque por eso es un retroceso interesante. Y acá le voy a poner 12 y acá le voy a poner... está bien esto. Acá, ¿dónde está? Tiene una opción para cerrar por el balance, ¿sí? Según el stop. Y tiene también para cerrar según balance. Y si no querés balance, le podés poner el lotaje. El lotaje le voy a poner 0.05. Y después acá tengo ver falso, verdadero, verdadero, falso. Y... parece que le combino otro color. Me parece que ahí lo maté con el colorcito que le pongo ahora, pero es para hacer, para que se vea un poquito, ver ahí. Vamos a dejarlo así, blanquito. 70 está bien, esto está bien. La distancia, ¿dónde estaba acá? Distancia. La encontramos acá. Estamos. Ahí está. Y 25. Vamos a ponerle 20 porque es muy poquito. A ver ahí. Va a ser menos. Quiero ver una cosa, nada más. A ver si ahí agarra. Falta la música mientras. Vamos a dejarla ahí puesta. Prepárate el mate, negro, Pongo para que se vaya viendo el dibujo que está ahí abajo, ¿sí? Que sería el balance y la equidad, ¿sí? Se actualiza acá en un ratito, miren acá abajo, ahí está, ¡pac! Esa fue la operación de recién. Tierra en pips, no en dinero. Le puse 20, a ver si cerró en 20, déjame ver. Es muy poquito lo que le puse para que cierre, me parece, a ver. Por estar en H1, pero 40, a ver. No, 40, vamos a ver ahí. 40, está bien. Bueno, fíjense en esto. De fondo estamos viendo las líneas verticales que son los días, ¿eh? Yo puse gráfica de líneas para que puedan ver las operaciones, las órdenes. Pero ven acá, tenés bueno, acá estaríamos como saben que estas dos rayitas es fin de semana. Este es viernes, este es jueves. Acá arrancó un miércoles, este es un martes, este es un lunes, Lunes comenzó el martes, ¿sí? Seguramente el 17 era martes. Miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Hizo entre un par de días unas operaciones, pero porque le puse una distancia, si lo pones en vela de 5 minutos lo hace más rápido, ¿no? Te cambias la configuración. A ver abajo, ahí está, una compra. Ahí comenzó un martes, por ejemplo. Observen acá arriba los números, acá arriba, ¿sí? Ahí cerró, martes. A ver acá. El promedio de $20, 17 dólares, ¿sí? Le podés poner que haga un poquito más, según el lotaje, obviamente, ¿no? ¿Ven acá cómo va haciendo? ¿Ven? 17, 17, 17, 17. ¿Sí? Habría que ver. Se suma por el lotaje que hay. Obviamente. Con el balance que tenés, ¿no? El primer color, ¿no? Bueno, dale. Decime 3 colores que te gusten, Pepa Music. Los 3 colores que más te gustan. Y lo cambiamos.
Podemos ponerlo en el oro, hay que probarlo. Pepe Gatillo, cuando te lo comparta, probalo en el oro, haceme caso. Sí, también se puede, es muy buena idea esa. ¿Y por qué? Esa es la idea, gente. Lo que quiero es eso, que ustedes participen y las ideas de ustedes sirven como las mías. Yo lo creo el robot, pero y después se los comparto si está bueno. Pero por ahora es así, pero no está mal lo que decís vos. ¿No? Que lo venda, vendelo, decía. No, vendalo. ¿Y por qué no le pones una compra allá abajo donde se apoya en esa media? La media esa, le puse al azar una media de 100, puede ser de 150, una media de Fibonacci, una media de vestir, pero te quedas en pata con una de los pies, ¿viste? Eso como quieras vos. Y aparte es el bajo de un bajo, ¿sí? Es verdad también, ¿sí? Y aparte ves acá la grilla, esto es lo que hay que tratar de que no llegue a hacer esto, ¿sí? Pero ustedes lo van a configurar para que no haga tantas grillas, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. ¡Vamos! Subí, negro. Y dice 1, 2. Ven acá, el RSI tiene que recorrer hacia arriba, pero no quiere decir que porque llegue a la sobrecompra vos vas a estar acá arriba. Puede ser que sea un retroceso de justo una tendencia bajista. Se le pueden agregar muchas cosas más, pero tira lindo resultado. Obviamente hay que saber buscarle la vuelta, ¿no? Ahí lo estoy adelantando porque... Le podemos poner el oro que cierra más rápido. Este tarda en abrir mucho, ¿sí? Mirá, ahí no se ven... los indicadores. ¿Por qué no se ven? Porque voy adelantando yo con el mouse, voy apretando ahí un gatillito y vamos viendo cómo va haciendo promedios. Esto, ¿ves? Cuando a vos te toca algo así, una grilla así grande, vos decís, che, uy, mirá. Bueno, por eso, ahí tenés que ver cuánto llegó a ser en caída, en grilla, como para en vez de poner cada 2, ponés, en vez de la distancia que sea de 20, le ponés de 60. Entonces, capaz que te abre 1, 2 y 3 nada más, o ir viendo cómo lo podéis gestionando también de forma manual, ¿sí? Mirá. No sé si no le agrego para cerrar en dinero también, pero lo quería dejar así sencillo, ¿no? No es muy complejo, es muy sencillo y siempre va tratando de sacarle fruto al mercado. ¿Ven cómo va el dibujito? Miren acá, mirá. Ese los pongo, ¿ven? Ahí va. Esto que ven acá, este rulo, es lo que vimos recién, ¿sí? Esas grillas que cada tanto te asusta un poco. No tenés que tener miedo, tenés que saber qué puede pasar. Y vos tenés que saber que en algún momento todo lo que sube baja, ¿sí? Agarrar un cohete de Elon Musk, a ver, ¿no? Fíjate Bitcoin. Azules. Vamos a cambiarle el color acá de fondo. El verdecito me hace mal, ¿eh? Ahí está. Si se ven solamente el color rojo y el azul, ¿sí? De las órdenes. Bueno, ahí llevarían, bueno, una cuenta de 10.000 esa, pero vamos a ver para... Y cerramos ahí, a ver, el drawdown debe ser alto acá, me parece. Por eso hay que buscar la vuelta. Tenemos 10.823, ¿sí? 10.823, el 8%, pero capaz que tenés un 30 de drawdown acá. A ver, o más. Bueno, un 6, mira, un 6% de drawdown, ¿sí? Un 6 de drawdown contra un 8 de ganancias, ¿sí? ¿Se puede mejorar? Sí, obvio. En cuanto al beneficio esperado está bárbaro. Y en cuanto a la cantidad de operaciones va tranqui. Podemos hacer que sean menos operaciones. Podemos hacer que entre en algún horario donde ustedes saben que ese horario es el que vos querés trabajar. Y si se extiende, que se extienda hasta que terminan las operaciones. Pero no que arranque. Obviamente tiene patrones, tiene lógica. Porque el bot lo que hace es lo que les voy a explicar después en Discord, ¿sí? Un par de cositas hace, ¿sí? Hace un orden. Un orden que si está ese orden, el tipo tira un tirito, ¿viste? También podés sacar la grilla, le pones un TP y un stop, nada más. Y listo, máximo 2 entraditas, ¿eh? A ver el oro. ¿Estás ahí, oro? Pues hombre, que no te das cuenta que no me estás encontrando. Estoy aquí, tócame. Ahí está. Bien, vamos a cambiar el color. ¿Cómo era esto de fábrica? No me acuerdo, era un...
Bueno, no sé qué color tenía ahí. Ahí. Turum, tum, tum, turum. A ver ahí. Dale, dale. Dale, dale, siempre más, subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe, vamos a volar con Forex. Bueno, a ver cómo funcionaría. Fíjense, cómo funcionaría con el mismo, los mismos parámetros que el Libradora. Van a ver que muchas veces te agarra la cabeza y otra vez decía, mira, porque obviamente funciona distinto el movimiento, ¿no? Uy, se me quedó en... Al planeta Pepe, Vamos a operar. con Forex. Vamos a operar. ¿Sí? Profite, ¿verdad? Dale, dale, con gestión y psicotradín aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Al planeta Pepe, vamos a volar con Forex y criptos, profite, ¿verdad? Dale, dale, con gestión y psicotradín Aprenderás. subite a la nave. Bien. A ver si abre orden esto. ¿Qué bueno, estamos en el oro acá, ¿no? Bueno, estoy en H1 también, ¿sí? A ver. A ver, ahí tendría que abrir una venta, a ver. Que baja. ¡Oh! Mirá, te quemó la cuenta. Ahí sí. Vamos, ahí está. Venta, ya la cerró, ¿ven? ¿Pero por qué? Porque vamos a ponerle. Vamos a poner a ver qué día la hizo. Ahí es 19. Vamos a ponerle 19 acá. Podemos elegir cualquier fecha del rango que tengo del historial del oro, ¿no? 19. Y vamos a ponerle. En vez de poquitos pip, voy a tirarle un poco más. Estaría bueno cerrar en dinero también. Habría que probar así. Cerrar, a ver, vamos a ponerle, en vez de 35 pip, le voy a poner 1500, decía el amigo. Vamos a ponerle 60, a ver qué pasa. A ver. Ahí arrancamos 19, ¿eh? Tendría que extenderse. Se va a alejar tanto que va a ser una contratendencia, es decir, un retroceso puede ser. Se estira mucho de las dos medias, ¿ven? A ver ahí va. Vamos, sople. Escucha, para que aprendas. Que no la hizo ahí, a ver. Acá era, a ver. 16. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. O le erré de fecha. Estaba operando el peso argentino. Ahí, a ver ahí. Dale, negro. Corro al encuentro de... Parate que me parece que le erré en otra cosa acá, Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda. A ver ahí, me estoy arriesgando con el oro a achicar algo, Eleva sobre el Vamos a poner el 17 de vuelta, 18, un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es Inmortal. Me arranca, 18, mirá vos. Le voy a poner puntitos ahí, a ver que me gusta, perdón, el escenario del ritual. Mirá cómo caminan los amigos. Ahí hizo una venta. A ver cuánto hizo. Hoy fui En pips. por tus besos. 34, 60 y pico. A ver, vamos a ver acá. Un
$30. Seguimos. Mirá vos, podría haber sido un poquito más, pero se comía el retroceso ahí también, ¿eh? Hay que ver cómo retrocede. Siempre tenés que ir cambiando muchas veces la configuración del robot según el día. Tenés que chequear los días anteriores o el día anterior de la semana, martes con martes, ¿sí? Porque voy a Marte toda la vida. A ver ahí. A ver cuánto hay acá. Ah, está bien. Está bien, porque acá me estoy olvidando del indicador que está abajo, ¿sí? Tiene que haber 3 indicadores marcando la señal. Primero uno, después el otro y después el otro. Si se cumple, te tira. Y según la vela, ¿no? A ver ahí. Dale, negro, subí, negro. Ahí está, venta. Listo. Bien, ahí vamos. $60. Mirá lo que se ganaron los Pepe, ¿eh? Otro más, mirá. En el mismo día hizo 2. Vos podés hacer que haga 100 el mismo día si ajustás los parámetros y te pones una temperatura de M5, ¿sí? Pero tenés que hacer un backtesting, ¿no? O probarlo, ¿no? Bien. Ahí va. Otros 30, mirá. Ahí tenés ya casi 100. Casi 100. Vamos a llegar a 150, vamos. Lo que tiene este bot que te cierra por pips, ¿sí? Yo si lo cierro por dinero o le agrego un trading stop y lo amplío, en vez de ponerle que cierre a los 60 pips, le pongo que cierre a los 1000 pips y le pongo un trading stop de 60. Quizás va recorriendo y acá en vez de cerrarme ya estaría en los 60. Si sigue va ganando más, acá ven, va ganando más y cuando se devuelve me cerró en 200 pips, ¿eh? Pero también puede pasar de que venga por acá, se te devuelve, ¿no? Hay que probar. Ahí está, compra. Cerró la compra, mirá. Podríamos ver acá, ¿qué hay que hacer acá para el que le gusta? Vos tenés que chequear en el día anterior, o no, un par de días, el retrocesos, o según capaz que justo era una noticia fundamental, pero acá, en vez de 60, ¿cuánto hizo acá? A ver. 70, 60, ponele, ¿no? En los 60 arranca el trailing. Y mirá, quizás vas todavía ganando 200 pips, ¿sí? Igualmente, ahí te hubieras hecho otros 32,60. Bien, ahí cerró otra más y ahora va a abrir una ahí. Tiene que abrir una compra ahí, compra. A ver. Acá la distancia es la de la libra dólar, Por eso les digo. Acá hay que ajustarlo para el oro, ¿sí? ¿Ven? Por eso lo dejé así. Solamente para que vean. Quizás acá la distancia hay que ponerla según la temporalidad para el oro, ¿sí? Que se mueve más rápido, ¿no? Y es otra configuración. Miren esto. Te quemó la cuenta acá. A ver. De flores. A ver, déjame, voy a adelantarlo. A ver qué pasa acá. Vamos. Mira cómo suma cuando. A ver si toca la cabecita de John Lennon. Ahí yo le agregaría, bueno, ahora no se puede, pero acá la distancia, esto es alevoso. Acá le puede poner un stop para que cierre en algún lugar o la distancia ampliarla con un lotaje más chico, ¿no? A ver si quema.
Ah, mira, acá te los ojos como un 2 de oro, el amigo, ¿no? Para ver. Claro, esta es la configuración de la libra dólar. A ver ahí. Vamos a esperar, a ver, que lo queme. Si no lo quema, la idea es que no te queme nada, ¿no? O que le pongas un porcentaje de cierre diario. ¡Pum! Listo. Se armó un dibujo ahí, mirá, los amigos quedaron... No caminan más los Beatles. Quedaron rengos. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes. ¿Te imaginas todos estos días mirando el celular? El celular de cómo va el amigo, tenés que tener un BPS. Yo ya sabés allá arriba cómo lo saqué, ¿no? Le pongo, o le hago lo que ya saben los Pepe, ¿no? ¡Pah! Venga. Al diablo 3 veces vendiéndole flores. Este fue el que te partió en dos, ¿viste? Está bueno. Y de fondo, y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Tremendo, va con la canción. No está bueno, está bueno, pero bueno, hay que buscarle. Esto es la configuración de la libra. Hay que buscarle la sesión, hay que agregarle algunas cositas más también, pero está bárbaro. Vamos a dejarlo. Lo tengo que adelantar a mano, A ver. Me llamaban porque se sentía el teléfono, viste, de cal. ¿Te acordás la foto del telaraña? Un poroto al lado de eso. ¿Te acordás la foto del telaraña esa que habías compartido Pepe Gatillo? Una cosa así. Bueno. Pero con este un lotaje tremendo. Ah, mira, cerró en menos, che, acá. ¿Ven? Eso es para arreglar acá. Porque tendría que haber seguido lo que venía. ¿Sí? Si venía 10.800, tendría que haber sumado 30 más. O... You don't recognize this one. Se parece a tremendo, Yo no sé si... Vamos a cambiarle la configuración, a ver. Escucha, qué bonito esto. Claro, el lotaje también es grande. Distancias, a ver. Vamos a probarlo de vuelta de otra forma para que vean que el resultado obviamente tendría que ser distinto, ¿no? 50 es mucho, vamos a ponerle 40, 0.03, a ver ahí. Con true es con el balance, capaz que ahí se nos va. A ver, vamos a probar igual. A ver. Después va a estar en el que se lo comparto. Búsquenle la vuelta para ver qué resultado pueden tener en cualquier par, ¿Qué pasó? Se había caducado, ¿viste? Le había dado para que lo prueben 3 días. A ver. Abre la venta y cierra, a ver por qué. A ver ahí en false. Ajá. No. Vamos a llegar a ese día, ¿sí? Hay que se abrieron varias órdenes, a ver qué pasa.
Para que le pongo, lo adelanto. No, pero quiero ver acá, quiero verlo acá. Mira, este no, este fue uno de los tantos, ¿eh? O era este, me parece, que cae y no para de caer. Ahí se le puede bloquear con otras órdenes también, se le puede agregar, pero bueno. ¿Cómo se llama esta banda? Internacional Genios de los Genios. ¿Cómo se llama? Es esta la... Una de estas te toca siempre, ¿no? Quizás para el oro no... Con esta configuración no sirve. Pero vamos a probar a ver qué hace ahora. Después de bajar a Bitcoin a 10.000. ¿Cuál de los Beatles que va adelante? A ver. Clarito, ¿no? Clarito. John, Paul, Ringo y Harry. Me había errado mal, el oso Teddy. Qué bueno agarrar estas zonas así, ¿no? Para ver que no todo es color verde, ¿no? Mirá, me cerró menos, ¿ves? Eso no. Lo tendría que cerrar en dinero. Que me cierre en dinero o en profit, pero manteniendo el balance anterior. Ahí me restó. Vamos a seguir acá. A ver ahí cómo cayó. Miren cómo cayó ahí, ¿ven? Ahora lo voy a poner, lo voy a adelantar. A ver qué hace, si cae más. Voy a buscar agua, mientras esto lo voy a dejar acá, a ver qué pasa. Hay que configurarlo, obviamente, ¿no? Está sin backtestear, sin nada. Estamos en vivo como salió, así. Escucha. Esa lo es. Acuérdense que tenemos que probar todavía este que está hermoso, la técnica de del duende. También el osito Teddy está bárbaro. La ballenita, tenemos un tocazo para probar. Si justo les quería compartir ¿este cuál es? Ah, este también, este que hablamos ayer, que mostramos ayer. Que la idea de este es, para ver. Ven acá lo que dice, ¿no? La idea es esta, en el horario de Nueva York, o en el horario que puedas, que haya un poquito de movimiento, utilizar de forma manual y semi automática, customizada, los bots como el Pepe fundamental, pero con los cambios que le hice, ¿sí? Lo que estuvimos viendo ayer más o menos, pero buscarle la vuelta. Ven acá, por ejemplo, por probarlo en vivo a este, que es otro que le puse The Beatles, me encuentro con que el precio, cuando empieza a hacer grillas y termina cerrándola en positivo, el balance está por debajo después, ¿sí? Así que eso hay que ajustarlo para que termine por encima. Por más que acá empiece a subir, le va a costar llegar a como estaba. Ven, si yo ahora cierro, terminamos en 10.100 en ganancia, pero tuvimos todos estos días con varias órdenes abiertas, y esto es lo que no hay que permitirse, ¿eh? Vamos a ver cómo termina igual en el año, ¿sí? Vamos a ver si es un 10, un 20 de drawdown. Ahora lo vamos a ver. Y cambiándole la configuración, muchas veces te terminás encontrando, espérate que no es este acá. Ahí está. Muchas veces te terminás encontrando con una sorpresa muy agradable, ¿sí? Les digo,
No hay que bajar los brazos cuando el bot lo estás probando una vez, dos veces y no te da. Tenés que buscarle la vuelta con las configuraciones y los parámetros. Quizás no es para el oro, o quizás no es para H1 y sí para M5. Quizás no es para M5 en la sesión de Londres y sí en la sesión de Tokio, decía el amigo, ¿no? O quizás es para el eurodólar, ¿sí? Hay que buscarle la vuelta. Todavía no la quemó, ¿sí? Acá calculo que a ver qué porcentaje por lo menos acá se comió. 10.000, estaba en 10.800 me parece, ¿no? No, 10.300 y bajó a 9.000, casi 900, casi $500 de Drawdown. Vamos a ver cuánto da, ¿eh? Parecía mucho cuando va viendo las órdenes, te asusta, pero le bajé el lotaje, ¿sí? En vez de 0.1 le puse 0.03 me parece, a ver. Y no le puse nada de martingalas ni nada, ¿ven? Es todo 0.3, ¿lo ven ahí? ¿Ven? 0.3, 0.3, 0.3. No le puse TP, no le puse stop, perdón, no le puse stop, no le puse nada. Es para probarlo en brutos, ¿eh? Después se van ajustando algunas cosas. El que le interese agregar algo, me avisa ahí por Discord, por favor, ¿eh? ¿Sí? Por Telegram no importa, por Discord, ¿sí? ...18 del 1 del 2024... A ver... Poquitas operaciones... El drawdown... Arriba de 50, ¿qué dicen? A ver... 20, ahí está, ahí terminó, a ver... Bueno, terminamos con un drawdown de... 23, una locura, ¿eh? Mucho, para mí es mucho. Una ganancia... A lo que voy, terminamos sacando $1.164... Pero... Vieron, qué bueno ver... lo que nos comimos en un principio, ¿sí? Todo eso se puede ahorrar, ¿sí? Se puede ahorrar. Vos no sabés lo que el mercado va a hacer, la realidad es esa, pero sí podés prevenirte con cierres de stop o con cierres por porcentaje, ¿no? O por cierres parciales o por agregar alguna orden, ¿no? Bloqueando, ¿sí? Qué lindo esto, che. Bueno, vamos a decir, si los Pepe lo vieron un poquito, quizás pobres están trabajando, ustedes sigan con lo suyo, a ver si los echan, Vamos a ver, pero bueno, acá está. Vamos a probarlo, si quieren lo vamos a tirar en la libra dólar y ya cerramos. Leo si hay algún mensajito de algún Pepito. A ver acá, libra dólar. Pruebo libra, les explico de vuelta, lo que decía ayer. ¿Por qué pruebo libra dólar y oro? Porque es el historial que he bajado ahora. Tuve que formatear la compu y perdí mucho historial de otros pares, de otros bots que he armado y no tenía backup ni nada, entonces como armar todo de vuelta, tengo que bajar historiales. Tengo solamente en este momento, bajé de la libra o del dólar y del oro, ¿sí? Pero bueno, y siempre tiene que ser un historial así, miren esto, ven acá, que está en verde todo el tubito. La calidad de modelado sería la calidad de la representación del pasado, lo más parecido a lo que sucedió en ese momento con el oro dólar o con la libra dólar o con el que sea, ¿sí? Si hay errores acá de deslizamiento, te figura acá 0, no tengo ninguno, puede haber varios, ¿sí? Puede pasar que el tubo verde lo veas por la mitad y el resto blanco, o un tercio o 2/3, quiere decir que le falta más calidad. También eso observen cuando les quieran vender algún robot, que los backtesting sean así, y bueno, o vos, ¿no? Fíjate que sea así, o muchas veces te ponen el historial de acá del MT4 y aparece rojo acá. En vez de verde lima, te aparece un rosa, un rojito acá, y el resto en blanco. Muy mala la información, ¿sí? No quiere decir que el bot sea malo, sino la información que vos estás haciendo trabajar a tu robot o al robot que compraste, ¿sí? Acá le voy a poner, vamos a probar con la libra dólar. No sé si ponerle a la libra dólar, vamos a volver como estábamos. Voy a poner 0.05, me voy a poner un poquito agresivo, decía el amigo. Voy a ponerle false, no quiero que trabaje con el balance, que vaya sumando. Acá quiero, está bien, lo dejo ahí. A ver qué pasa ahí, distancias PIP.
Esto lo voy a hacer un poquito más ahí. Seguramente veremos resultados ahora. Vamos a ver, lo voy a tirar. Veremos qué pasa en un año, ¿sí? Con la libra dólar por probar por arriba sin haberlo nada, ¿sí? Solamente para ver cómo funcionan los Beatles. Bits. Que bueno, ¿no? Ahí va, ahí lo dejo. Si lo quema, que lo queme, ¿sí? Se puede seguir configurando. Mira, ahí lo quemó. ¿O no? A ver. ¿Qué pasó? ¿Lo quemó o no? Pero qué bueno, che, decía el amigo. Para ver, no lo quemó, pero a ver, quiero que qué pasó acá, a ver. Ah, miren el lotaje, 13 lotes. ¿Pero por qué me puso 13 lotes? Parate un poquito que acá. Ah, está bien. Ahí está. Hay que poner en un switch, hay que tocar. Sí, no te tira cualquier cosa. Ahí está. A ver ahí qué pasa. Si es todo 0.05, 0.10, perdón, es ahí. Parate un segundo. Poner de vuelta. Le pongo de vuelta acá. ¿Saben en qué le erré? ¿Saben cuánto le puse de lotaje? Pues estamos en vivo, 50,1 le puse de lotaje. Me tira lo más alto. Vamos a ponerle con razón. Digo, ¿qué le pasó al amigo? 0.05. Vamos a ponerle false a ver qué pasa ahí. Y quiero ver qué pasa, Mira, digo yo, ¿qué pasó ahí, A ver, close. Vamos a ponerle que cierre 25 pip. Me parece que está bien ahí, ¿no? A ver, vamos a ver, no tengo idea, A ver ahí si no lo quema. Yo digo, pero qué rápido, digo, no puede ser. Claro, el lotaje, está bien. ¿Vieron donde dice el lotaje? Le puse 50, así nomás de una. ¿Sí? Bien. Ahí va, vamos a ver si lo quema. No creo, No. ¿Cómo lo va a quemar? No. Eso no es posible así. Para ustedes, escucha, ni bien ni mal. ¿Qué hora es? Bueno, ya me tengo que ir. Vamos a dejarlo que termine. Es interesante, gente, porque tiene lógica. Lo que pasa es que estamos probándolo al tuntún. En el oro dólar quizás no sirve, o sí, pero hay que buscarle las configuraciones, porque en sí tiene sentido. Si vos le pones una buena distancia, un lotaje adecuado para el monto que vos tenés depositado o que tenés en esa cuenta de ese MT4 o MT5, tiene, ¿no? Sentido. Vamos a ver qué pasa. Este es la libra dólar, También puedes hacer que el beneficio sea superior al que vamos a ver ahora, si es que hay beneficio, configurando todo lo que tengas que configurar. Pero ven, le voy a ampliar el dibujo, a ver si quema, si no quema. Miren esto ahí, a ver, ahí ven. ¿Ven? Estas montanitas son las que habría que mejorar, pero tampoco son las gran cosas, Fíjense. 10.781 contra 10.705. Balance equidad, un poquito ahí. Vamos a ver si hay alguna como la del oro, la del principio de hoy, Ya vamos 13 del 10 de 2023. Ya estamos llegando al 2024. ¿Qué hiciste en el 2024? Pepe, ¿haces los bots solo con indicadores o también con lectura de velas o acción? Con lo que quiera. Lo que pasa que muchas veces no me da la cabeza para la programación. Pero lo que pueda, como pueda, le busco la vuelta para hacerlo. Acá por ejemplo, es con indicadores, con un sentido lógico de contratendencia, pero y lo tengo que hacer con cierre, con apertura, con número redondo, con Fibonacci. Le busco la vuelta para hacerlo. Yo ya tengo mis formas de operar, pero los hago como hobby porque me gusta y hago algún videíto y los comparto. El día de mañana mi idea es venderlos también, obviamente. El que quiera de los Pepe que no conozco y le guste y lo quiere comprar, me pregunta. Ahí está, ¿sí? Al que sea. Si quieren que le arme alguno a Piacere y tengo tiempo, de los Pepes de los que no son Pepes, me avisan también y vemos. ¿Ya cerró esto? Ahí hice una montanita, ¿ves?
no pudimos ver el otro. Ojalá si mañana puedo estar. ¿Mañana qué es? Mañana jueves. Si mañana puedo estar, vemos el otro también, ¿sí? Que me quedé con las ganas de buscarle la vuelta al otro. ¿Se acuerdan que estábamos buscando de que no supere cierto Drawdon, ¿sí? En el otro, en el del Pepe Fundamental, ¿sí? El de la piraña. Ese más que nada es para ir a garronear en una sesión, en un horario, en M1 y sacar lo que necesitas y te vas hasta el otro día, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que vos puedas conseguir esto, ¿ven? Es la idea de operar en vivo así, ¿sí? Yo había hecho un videíto ahí, ¿ven? Pero no está bien el... ¿Cómo se llama? No está bien la grabación. Tengo que hacer otro, o lo podemos hacer en vivo esto, como hacemos siempre, ¿sí? Utilizando el fundamental y de forma manual. Como hicimos el lunes, me parece, no me acuerdo. Algo parecido a eso. Para lograr, yo digo $100 para un Pepe común, pero otro quiere hacer 1000 por día. Bueno, allá ellos. Otros con 10 les sobra, ¿no? Bueno, eso es. Ah, ya terminó esto. A ver. ¿Cuánto de Drawdon dicen que hubo? A ver, no lo vi todavía. ¿Cuánto dicen de Drawdon que hubo? El tope más alto fue este. Me apoyo y me dice que cuando estábamos en 11.717, 11.377 la equidad, sin pérdida. 377 menos 717, saquen cuenta. Casi $400. En 11.000, ¿cuánto es? En casi 12.000, $400, ¿cuánto sería? Un 3% y pico, ¿no? Más o menos, me parece, no sé, no tengo idea. A ver, saquen ustedes y lo vemos. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sé. Nahua, qué lindo tema, che, Angelito. No participaste hoy, Angelito. Hola Pepe, sí, estoy acá, estoy re contento. Vos sabés que este bot que armaste, no le hiciste backtesting, pero tiene muy lindo futuro si le agregás algunas cositas. Y si estudias, o si estudian los Pepe que lo van a utilizar, el par, el horario en la sesión que lo pueden usar, ¿sí? Y cuando ven que pasa algo como con el oro, buscarle el stop o el cierre en algún número en negativo, así que no siga cayendo y siga perdiendo. ¿Va a subir? Sí, pero viste que terminó subiendo en el oro, pero te comiste un Drawdon, No se te entiende nada, Angelito. No se te entiende nada. Diario mojado, no se te entiende lo que decís. Tenés que hablar mejor, Angelito. Pepe, no te ayudo más, no te digo, una más y no vengo mañana. Te vas a quedar solo, Pepe. Tenés razón, disculpa, Angelito. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a chequear un poquito. A ver qué hay de Drawdon, ¿sí? Un 4 dice acá el amigo. Yo para mí un 10 decía el amigo. A ver, vamos a ver. No tengo ahí. Un 15, a ver. Un 13. Un 13, ¿por qué un 13? 13% de Drawdon, no me gustó. Realmente no me gustó. Por más que el Drawdon fue 1300. La ganancia fue 1400. Fue por encima, pero no me cierra ahí porque 13%. Bueno, habría que chequearlo. Bueno, bien, bueno gente, les quería mostrar este que había armado. Justo lo encontré ayer, hace unas semanitas lo había armado. Le falta algunas cositas. No está mal también que tome a favor o en contra de la tendencia, apoyándose como soporte o resistencia de la media móvil. No está mal mirar los altos o bajos anteriores, pero tenés que ponerte a programarlo, ¿no? Te lleva tiempo muchas veces cuando es un poquito más complejo para, ¿no? los códigos, ¿eh? Bien, gente, igualmente tenemos como 500 bots para ir chequeando, ¿sí? Creados por el planeta Pepe, obviamente sumado a las operaciones manuales mías y a los Xinjiang, que son el santo grial del planeta Pepe, ¿sí?
que de a poquito los tenemos que mostrar. Lo que pasa es que tenemos que ser cierta cantidad de Pepe, ya les vengo diciendo eso desde el año pasado también, ¿sí? Cuando sumemos, me falta publicidad seguramente, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? La pasamos bien un rato y hasta el otro día, gente. Bueno, ahí están, The Beatles, le faltan algunas cositas. Ahora se los voy a compartir a los dos Pepe que estuvieron. Y bueno, no te digo que hoy, pero les doy tiempo, si quieren probarlo, para después ver los resultados. Tienen que tratar de que en un año o en 6 meses hacer en un backtesting o probarlo. Capaz que no saben, tampoco si no saben no te vas a poner a hacer nada, pero el que sepa, traten de buscarle la vuelta a ver en qué par, en qué divisa. Pueden sacar mayor fruto. ¿Qué le agregarían? ¿Qué le sacarían? Ustedes lo van a estar usando. Ahora se los regalo, Bien, gente, música y me voy. Uy, me quedó ahí puesto. Viste, yo también pensé que era un 3%, un 4, un 5. Que no fue un 13, ahí algo fue. No me cierra todavía ahí. Bien. Gente, ahí está. A ver qué. Bueno, acá puse un temita que suelo poner bastante. Gente, nos vemos. Pero para que lo saluda Pepe Mila. ¿O no? Angelito, chau. Chao, Pepe, que tengas un gran día. Que todos los Pepes empiecen a ver que estás en vivo. Y tenés que avisar, Pepe. Si vos no avisás, no se entera nadie, Nadie está diciendo, mirá, a ver, me voy a poner YouTube a ver si está Pepe Mila. No, vos tenés que avisar con publicidad, Pepe. Sí, haceme caso que yo soy el Angelito. Yo lo llamé al Diablito y no quiso venir, porque vos le ganás siempre al Diablito, Así que bueno. Bueno, gracias, genio. Bueno, chau. Chau, Pepe Gatillo, chau, Pepa Music, gracias por estar, Momentos que en el tiempo se caen. Me falta algo, ¿no? Es una maldición. Bueno, ahora que no estoy en vivo, ¡fua! ¡Qué pesado que son, luego que estaba en vivo se quemaba, ¿viste? Chau, gente. ¿Han pasado casos así o no? Oh. Bueno, gente, nos vemos. Párate que. ¡Oh, qué pesado decía la. Miren, próximamente charlas. Miren acá. ¿Lo ven? ¿Quién se sumará a charlar conmigo uno de estos días la próxima semana? Para charlar de cómo les va, en qué le cuesta, ¿no? Avanzar, en qué retroceden, hacer 2 pasos y retroceder 5, ¿cómo es? Vamos, Chau, gente. Sumate, suscribite, vamos. Hoy estuve un ratito más, mañana si estamos estaré, no sé, como esté el día, ¿sí? Si está nublado un poquito menos, si está con sol un poquito más. Chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, Acordate que podés, como el bot, el de los Beatles, que ahí arrancó bien y más o menos, y mal y bien. Bueno, todo se puede mejorar, todo se puede, todo está en vos, no en otros. No dependa de los demás, independizate, depende de vos, Chau. Nuestras verdades.